noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Salimos de un proceso de elecciones. El 12 de octubre se han dado las elecciones a presidente, pero no nos han dado ni un respiro. Ya tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones a alcalde, gobernadores y concejales. En el mes de marzo se realizan estas elecciones y es de eso que vamos a hablar esta noche. Hemos invitado a dos actores que en sus regiones los señalan como posibles candidatos a ediles. Con nosotros esta noche Rodrigo Paz, bienvenido. Te has venido desde Tarija, te agradezco haber venido desde allá, dejar un minutito Tarija para estar con nosotros en el programa. Quiero agradecer por la invitación, saludar a los compañeros de mesa y darle un saludo al país. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros también esta noche. José María Leyes, te has venido de Cochabamba, pero el tiempo está aquí medio parecido al de Cochabamba. No, el clima de Cochabamba es único, vamos a disculpar y discúlpenos los panelistas, pero el clima de Cochabamba es único. Muchas gracias por la invitación, es un placer de estar aquí. Un saludo a todo Bolivia. Bienvenido, José María. Con nosotros esta noche también el viceministro de Comunicación, Sebastián Michel. Sebastián, tú ya eres casi un habitual de esta casa Nosotel. Sí, pero creo que con este escenario no me ha tocado nunca todavía. Ah, no, una vez sí. Una vez, yo me acuerdo que te has venido a pelear con Jaime Navarro una vez, en este escenario. Yo atestigo. Yo atestigo. Marcelo Silva, amigo de la casa. Susana, de verdad qué privilegio compartir con ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta casa, no es hotel, y voy a empezar la mesa haciéndote una pregunta a ti, Rodrigo. La anterior semana estaba en Tarija y definitivamente por ahí todas las voces señalan que tú serías el candidato a alcalde. ¿Esto es así? Hay una frase de Roosevelt que dice que en un tiempo muy lejano, no muy lejano, el mundo sabía guardar secretos. Pues yo quiero guardar ese secreto porque creo que ahora yo he presentado una posición en Tarija en cuanto a al debate sobre agenda antes que candidaturas. Llevo casi 3 semanas en ello, incluyendo al propio MAS. O sea que es necesario que todas las fuerzas políticas del departamento, sea para el tema departamental o los temas locales, puedan generar un debate abierto a la población, cosa que posterior quienes sean candidatos haya sobre un parámetro de debate y agenda una discusión en función del futuro del departamento y las provincias y las ciudades, ¿no? Rodrigo, ¿vas a ser candidato o no? Me guardo el secreto. Casi no me brindo ni me excuso, Rodrigo, me estás defraudando. No, es que pasa por un tema de prioridades, y yo creo que hemos empezado mal en Tarija. En Tarija empezaron muchos a ser candidatos y se olvidaron de lo importante que es presentarle algo a la población. Si se es candidato o no, seguramente en pocas semanas más sabremos, pero la prioridad hoy día, por lo menos en mi conducta, es tomar la decisión del tema agenda. Hay varios temas para la agenda y, como te digo, incluyendo al propio MAS, porque además hay otra equivocación que nace, seguramente analizaremos más adelante, de una oposición que creo que en el 12 de octubre hay que aprender la lección. Fue una visión más de contra de en vez de ser alternativos a. Y en Tarija no se puede cometer esa equivocación. Estamos en una crisis de unidad y debemos tener una intención no contraria a un partido de gobierno o a un presidente, sino alternativos a. A ver, bueno, en diciembre sabremos o no si eres candidato. En tanto te presento como analista municipal en el programa y no como posible candidato. No, funcionario público. Como funcionario Soy público. Funcionario público. Entonces, como funcionario público. Pero en función a lo que dices a la respuesta, me parece súper interesante. No estás cerrando entonces la posibilidad de, si hubiera una candidatura, ser candidato para una mesa única, sino también abres la posibilidad de ser candidato para el MAS. No, agenda, dije claramente agenda. Hay una agenda, el MAS es una realidad departamental, el 12 de octubre el presidente es una realidad en cuanto a la intención de voto y ha sido plasmado en unos porcentajes, más allá de que si vamos a analizar o no el comportamiento de la Corte Electoral departamental, pero es una realidad. Y en función de esa realidad tiene que ser incluida como parte de las realidades que generan un debate sobre una posible agenda. El MAS debe ser parte de esa mesa de unidad en función de una agenda departamental. Luego cada coyuntura lleva a si es que las candidaturas se hacen de una u otra manera. Sentarse a la mesa no significa perder identidad. Y creo que sentarse a la mesa en Tarija es necesario en función de una agenda departamental, provincial y de las ciudades.
Pero ¿no te parece un poco utópico, casi como pretender que todos, pese a ser rivales políticos y todo aquello, se sienten y coordinen? Entonces ahí más o menos era utópico que Evo fuera presidente, y fue presidente. O sea, lo utópico es parte de la lógica democrática, así que ahora en la democracia local... Bueno, algunos discutirían que sea una utopía que Evo sea presidente. Había muchos que no lo creían, ¿no? Es una realidad. En 2005 hubo una corte electoral que garantizó, sin tener el más 50% de sus representantes en mesa, y era parte de una democracia que era consistente, por lo menos en el área electoral, y le generó o le dio las garantías para que un candidato como Evo, más allá del poco entendimiento de algunos sectores, en esta democracia fuera parte de una lógica de inclusión presidencial, de hecho presidente. Entonces yo creo que lo utópico es parte de la lógica democrática, lo utópico es parte del debate. A ver, veremos, ojalá. Algunos alcances... Yo como tarijeña, sí, de verdad espero que haya una agenda departamental que pueda llevar, pero ya vamos a hablar de qué estás proponiendo para la agenda departamental. José María Leyes, o sea, tú tienes el nombre perfecto para hacer una campaña, un hombre de leyes, su futuro alcalde, sería un eslogan sensacional. Seguro que sí, pero ahí en Cochabamba me decían José María a la alcaldía y bueno, creo que por eso está el programa, pero te comento algo más, es decir, Leyes, mi primer apellido, y Justiniano el segundo. Más bien no me pusieron justo de nombre porque ahí sí que ya estaba complicado. ¿Vas por Unidad Demócrata? Sí, definitivamente nosotros en Cochabamba hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo atrás en la construcción de la unidad. Algo que el pueblo boliviano y en especial el pueblo cochabambino nos reclama en las calles, y yo me imagino que a Rodrigo le pasa lo mismo, es, bueno, pues hay que unirse, no en función de en contra de quién, sino en función también de la construcción de una alternativa real. Cochabamba ha sido un departamento muy generoso con el movimiento al socialismo, le ha dado un soporte electoral impresionante, pero creo que no ha recibido retribución, en especial en lo que respecta a la gobernación y a la alcaldía, a muchos municipios, en el caso concreto de Cochabamba. Por lo tanto, la gente en Cochabamba está esperanzada en una renovación política, y ahí estamos, construyendo unidad y también construyendo futuro para el pueblo de Cochabamba. José María, la anterior semana estaba reunida con alguna gente que nos decían que en Cochabamba probablemente se avisora, se ve una posible alianza entre Rebeca Delgado y vos. Rebeca, sin lugar a dudas, es, yo creo, un factor importante para conversarlo, para discutirlo. Nosotros, evidentemente, hemos iniciado, por decirlo así, un mecanismo de comunicación. Es importante conversar con todos los actores políticos. También hemos iniciado un proceso de diálogo con el PDC. Ahí está la diputada electa Norma Piero, ahí está Yamal. Hemos empezado a conversar con todos los actores políticos. Ninosca, sin lugar a dudas. Está muy bien posicionada en las últimas encuestas. Sí, Ninosca es actualmente concejal y fue con una alianza que hicimos justamente, no te olvides que yo fui candidato a la gobernación hace 5 años y Ninosca fue la candidata primera concejal. Entonces ese es el mecanismo de diálogo que hemos venido trabajando en Cochabamba y que está dando frutos, Susana. Lo hemos visto en las elecciones pasadas del 12. En las redes yo te sigo y veo que eres una persona bastante combativa en las redes, y el momento de la alianza entre lo que era el Partido Demócrata y el MCM se notó en las redes que pusiste oposición. ¿Esto no es contradictorio con que ahora busques diálogo con Rebeca? Entiendo que las elecciones municipales y departamentales tienen dinámicas diferentes. La gente no sigue siempre el mecanismo de la elección nacional. La gente espera principalmente en los actores municipales gestión, capacidad de trabajo, capacidad de diálogo y capacidad de consensos. Y eso es lo que nosotros recibimos del electorado cochabambino, y eso es lo que le queremos dar. Cochabamba está prácticamente abandonado en los últimos años, hay grandes necesidades en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Misicuni, una quimera, es decir, años y años pasan y no se hace una realidad. El municipio de Cochabamba, el 40% de la gente sigue... ¿Eres funcionario municipal? ¿Trabajaste con Manfred? No, para nada. Yo tengo 37 años, nunca he sido funcionario público, nunca he sido diputado, concejal, nada. Primera candidatura fue a la gobernación, y si Dios, la Virgen lo permiten y mi partido lo apoya y el pueblo de Cochabamba si quiere, seré candidato. ¿Qué tuviste que ver con el NFR? No, nada. Nunca fui militante del NFR, en absoluto. Vale, no, nada. Solamente de verdad que era una curiosidad, ¿no? Sebastián, los panoramas opositores de todas maneras regionales, tanto de Tarija como de Cochabamba, se ven medianamente claros. Tenemos dos de los actores fundamentales en la futura elección de marzo que configuran escenarios que medianamente son claros. Pero lo que nos está dejando con mucha duda y con muchísima curiosidad es qué pasa con el MAS.
Es decir, suena un nombre a candidato, a alcalde, a gobernador, etcétera, y al próximo día es desechado. Pensamos en la repitencia de alguien y al próximo día es desechado o, no sé, sospechado de ir a otro cargo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el MAS? No hay un rezago ahí, la competencia electoral es día a día, pero la competencia electoral necesita candidato. Sí, el presidente ha marcado con precisión cuál es la línea, cómo se elige el candidato en el MAS. Y ahí hay dos cosas que hay que separar. Primero, en el MAS no es un candidato que busca una propuesta que le permita sumar votos. Lo que el presidente ha marcado, tenemos que ver un proyecto, tenemos que ver en las ciudades donde tenemos un colapso de transporte, qué solución le damos al transporte. En el caso de La Paz, cómo sumamos más líneas de teleférico, cómo ampliamos las líneas, cómo damos respuesta. Dos, el tema de la protección, las ciudades que se caen, que se inundan y la seguridad ciudadana. Entonces, el MAS está armando un programa para una respuesta a la gente y según la gente que aporta al programa, que trabaja o que mejor lo exprese, será elegido a través del CONALCAM, el presidente, el MAS y seguramente la Central Obrera. Eso es un poco en el nivel nacional. Nosotros hemos visto que Evo Morales también, digamos, tiene proyectos preparados por departamentos, ¿no? El tema de lo del teleférico, que podría perfectamente haber sido una obra municipal, pues el presidente se la ha encarnado como propia, pero eso es en una carrera del nivel nacional y para nosotros es clarísimo, ¿no? ¿Cómo piensan ganarle a Rebillas si es que no hay un candidato? Con un programa. Nosotros estamos convencidos de que la sociedad boliviana es madura y lee el programa y no solamente va a ver el marketing o la publicidad o lo que se vaya consolidando en esos 30 días que faltan. De cualquier forma, serán 30, 40 días máximo hasta que tengamos que definir un candidato y proponerlo a la sociedad. Y en esos 40 días, por supuesto, estamos avanzando en elaborar, en ajustar un programa, una propuesta para la ciudadanía. En el caso de La Paz, mucho más importante, con mucho más cuidado, y seguramente tendremos 2, 3, 4 personas que expresan muy bien esa propuesta que el MAS le va a hacer a la ciudad de La Paz. Pero bueno, el que mejor lo exprese, como te digo, saldrá de un consenso entre el CONALCAM, los movimientos sociales, la COP, el mismo MAS orgánicamente, y seguramente la opinión del presidente ahí pesará bastante también. Marcelo, te he visto en Que No Me Pierdas, has estado en la semana, no me acuerdo qué día, pero has estado en la semana y dijiste algo sumamente interesante en cuanto a Rubén Costas. Rubén Costas ahora, que es sin duda alguna el jefe de la oposición, tiene una bancada grandísima que clarísimamente le responde a él, señaló que no presentarían candidato edil para las elecciones próximas, ¿no? Dándole todo el respaldo a Luis Rebillas. Sin embargo, después hubo una discusión entre Manuel Canelas y Wilson Santamaría, diputado electo, en Twitter, donde Wilson decía que no era una postura de unidad nacional, era una postura de Rubén Costas y que todavía se estaría discutiendo con Samuel la posibilidad de que haya o no haya un candidato. ¿Esto desde tu perspectiva, Marcelo, representa una ruptura entre Rubén y Samuel? No lo creo todavía. Yo creo que la posibilidad de ruptura y el peligro latente de ruptura se va a dar en el escenario parlamentario, ¿no? Es donde seguramente ahí se van a medir fuerzas. Sin embargo, creo que hay cuestiones muy interesantes en las cuales no estábamos equivocados en el análisis previo, Susana, ¿no? Y aquí en esta mesa, yo diría, hemos estado viendo algunas cosas que son muy interesantes. Al escuchar a Rodrigo, a ver a José María, a ver la experiencia de Lucho, y seguramente el MAS también en esta elección va a presentar cuadros muy interesantes de renovación. El escenario municipal, el escenario local y el espacio departamental se van a constituir en el gran semillero de la vertiente de nuevo liderazgo político, ¿no? Yo diría por dos cosas, ¿no? La primera porque creo que hay una lectura mucho más fresca del ambiente. Y los escucho a ellos y creo que hay una lección aprendida. Uno diría que la tendencia en estas elecciones era a una dispersión todavía mucho mayor a la que hubo en el ámbito nacional, porque aquí tenemos cada particularidad, etcétera, etcétera. Pero lo que yo estoy viendo, más bien una tendencia, a excepciones por supuesto que siguen existiendo, es más bien que la oposición ha entendido que necesita una palabra clave, y esa palabra clave es unidad, ¿no?
Entonces, antes de dar nombres, yo creo que el trabajo que están haciendo algunos candidatos de oposición, que me parece muy interesante, ¿no? Es plasmar unidad, ¿no? En base a proyectos, propuestas, ¿no? Ya no reaccionarios, sino fundamentalmente propositivos. Otra cosa que habíamos visto también muchísimo contigo, Marcelo, era que habían ciertos factores que habían imposibilitado la unidad en el escenario nacional, y estos tenían mucho que ver con tema de cuánto inviertes a tu fuerza política, y no hablo de esfuerzos económicos, sino hablo de esfuerzos políticos, pues, ¿no? Si Samuel Doria Medina no presenta candidato en La Paz, que tradicionalmente o en la alianza se entendería como el reducto de Samuel Doria Medina, ¿cómo lo ves? ¿No crees que Samuel Doria Medina estaría debilitando casi a una expresión mínima su fuerza política, la espalda, digamos, política, al no tener candidato en La Paz? Porque Luis Revilla no tiene la necesidad de negociar nada con nadie. O sea, las encuestas a Luis Revilla lo dan como el favorito, sin duda alguna. Entonces, en ese escenario, ¿cuál sería a ver, ¿qué le tocaría hacer a Samuel desde tu perspectiva? Bueno, lo que pasa es de que indudablemente en el ámbito de presencia de unidad nacional, ¿no? Sí, podría ser catalogado como un error no presentar una candidatura que además puede drenarte y puede darte la vieja y tradicional forma de mirar las cosas políticamente. El concejal de oro, o el centavo que va a ser el peso, ¿verdad? Que ha sido la vieja lógica neoliberal, la vieja lógica pactista que ha tenido el sistema de partidos políticos caduco, ¿no? Claro, tú tenías tu candidatura y tenías tu bancada con un propósito único, y ese propósito único era negociar, ¿no? Tener una presencia, tener tu tajadita, tener tu parte, ¿no? En ese sentido, bajo esa lógica, podría ser un error de unidad nacional no presentar un candidato en La Paz que le pueda permitir, por ejemplo, tener por lo menos un concejal o dos concejales que puedan convertirse en esa bisagra, ¿no? Lo que pasó con Omar Rocha nítidamente en la ciudad de La Paz. Bueno, con un 5% se permitió la candidatura de Omar Rocha, con un 25% hasta ahora no logro hacer la lectura del por qué no. No, pero ahora yo creo que puede haber una compensación ahí, ¿no? Y es de que de alguna manera, ¿no? Se pueda negociar, por ejemplo, la candidatura única de Soledad Chapetón en el Alto, ¿no? Es decir, creo que esa es una forma estratégica de ver las cosas, ¿no? O sea, te vamos a apoyar acá, Lucho, pero ¿no? Toda la estructura que vaya de oposición en la fuerza de la Si me permite, Susana, al respecto, solo yo quisiera comentar algo. A ver, Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social está en una alianza, y la alianza se llama Unidad Demócrata. Esa alianza ha sido ratificada tanto por el Comité Ejecutivo de Unidad Nacional como por el Comité Ejecutivo de Unidad Demócrata. Lo que plantea Marcelo me parece importante. Lo que hace Rubén Costas como presidente de la alianza es mostrarle al país una nueva manera de hacer política. No la típica manera previa donde se canjeaban concejalías o se canjeaban candidatos. Esta es una nueva manera de hacer política. Y también es una nueva manera de generar confianza, no solamente ante el electorado, sino también ante los actores políticos. Claro, José María, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero la lectura que uno puede hacer es, a ver, no es vista un poco de lo que dices. A ver, Rubén Costas declara que no va a presentar un candidato, pero viene un diputado electo y dice que esa decisión no es discutida todavía con Samuel Doria Medina. Entonces ahí es donde me llama la atención. Yo entiendo que Rubén Costas, además en calidad de jefe de la oposición, ¿no? Porque bueno, es de conocimiento de todo el país que la bancada grande está, digamos, de alguna manera responde, ¿no?, al movimiento demócrata mucho más que Unidad Nacional. Pero no son dos bancadas, Susana. Es una sola bancada. Es una sola bancada que es de Unidad Demócrata. La alianza está conformada, por supuesto. Rubén Costas es el presidente de la alianza. Pero Samuel Doria Medina es parte de ese directorio, es parte de esa junta, por así decirlo, igual que Ernesto. Y permíteme decirte una cosa, oiga, Samuel ha terminado una elección con el 25% de los votos. Por supuesto. Entonces, yo creo que eso es importante, y a eso un poco cuesta entender a la ciudadanía. Por eso te digo que cuando el presidente de Unidad Demócrata, en el marco de esta alianza, que es Rubén Costas, declara o afirma que no va ningún candidato, me llama la atención, ¿no?, que otro actor central, el candidato a presidente de esa alianza, diga
bueno, un ratito. Pero Yo no lo he dijo Samuel. no, claro, pero un diputado electo. Yo no lo he discutido todavía y no hay ninguna declaración de Samuel ni que ratifique ni que diga lo contrario. Es nada más que eso, que vos sabes que en el ambiente político el detalle llama la atención. Pero es más complicado que eso. O sea, el tema, la decisión que lanza Samuel sin hablar, o sea, perdón, que lanza Rubén de no presentar candidato acá sin consultarle a Samuel, yo creo que marca una pequeña ruptura. Pero no solamente me preocupa, y con esto acabo, no solamente me preocupa el hecho de que no expresen nada, de que un partido, un candidato que llegue al 25%, porque finalmente no es malo tener un concejal, no sé por qué lo ponen como malo, o dos. El voto de la gente te dice eso, te dice, bueno, vos vas a ser opositor con 2, o vos vas a apoyar a la gobernabilidad con 1. La gente, es el voto que te dice eso, entonces vos tendrás que plantear propuestas, aprobarán o no aprobarán, y ese es tu rol cuando la gente te dice. Cuando vos decides no representar absolutamente nada y te retiras, es porque en verdad o no representas nada en el lugar, ¿no ve? O Unidad Nacional y Unidad Demócrata no representan nada en La Paz, que tienen que retirarse totalmente, o, alternativa B, hay algo más peligroso, de que don Rubén Costas, en este momento, está auspiciando un fortalecimiento de Luis Revilla. ¿Y qué significa eso? Que Luis Revilla en La Paz sería un alcalde, un candidato manipulado desde las logias de Santa Cruz y además manipulado por un líder que ya ha querido irse a hacerle un daño fundamental a La Paz, que es el tema de la sede. 2 veces lo ha planteado durante la constituyente, y el año pasado cuando Juan de Lanado y Luis Revilla metieron la pata queriendo volver al debate de la sede, Rubén Costas lo volvió a plantear. A mí me parece, no representan nada y es normal que se retiren, incluyendo a Samuel y por consiguiente retirándose de la política más o menos, o hay un plan para manejar un alcalde desde la gobernación de Santa Cruz a través de la misma persona que le ha querido hacer tanto daño a la ciudad de La Paz quitándole la sede. Rodrigo, por favor. A ver, estamos hablando de democracias locales, ahora es la democracia local. Tal vez por el hecho de La Paz de que es centro administrativo y político del país, la democracia se ve nacional. Ahora nos toca lo local. Y creo que el debate, yo felicito a Rubén por esa decisión de respaldo a Luis. Yo lo digo abiertamente, creo que la actuación del gobierno nacional y del gobierno local del municipio a través de la generación de servicios para la ciudadanía ha cambiado el debate nacional de lo ideológico a un tema de responder al ciudadano. Lo cotidiano. Lo cotidiano, Entonces, claro. yo creo que eso nos ha ayudado a todos a hacer un giro, o sea, un alcalde que viene trabajando para un transporte público municipal, del cual estamos trabajando en Tarija, genera una visión de servicio al ciudadano, el ciudadano reivindica sus necesidades, reivindica más allá de lo ideológico, si de izquierda o derecha, oiga, genera un servicio en función de una contrapartida, obligaciones también de la ciudadanía, que es rescatar una serie de valores ciudadanos de comportamiento, como es el Puma Qatari, es de rescatar, pero por el otro lado el gobierno responde con otro servicio, el cual a través de un teleférico es evidente que gana esta ciudad, y creo que por ambas partes yo felicito tanto al presidente como a Luis Revilla. Y si tuviera que decidir yo algo al respecto, no veo en el horizonte a alguien que tenga la visión más clara en función de una situación de propuestas de servicio. El presidente no puede ser alcalde, seguramente tendrá sus candidatos. Espero que sus candidatos vayan por la lógica, esta suerte de ideología ciudadana. O sea, la ideología en el fondo es el ciudadano. Y creo que más allá de las logias, Sebastián, no veo tanto, yo no pertenezco a ninguna logia en Tarija, no tenemos logias por suerte, pero creo que ese respaldo Sí que las hace... hay, no tienen el poder que tienen en otros lugares, pero sí las hay. Logias del vino, de la carne y de otro tipo de atributos a la vida, pero no creo que la clase de poder en Tarija empresarial es mínima, por eso yo creo que la relación a diferencia de lo que ocurre en Santa Cruz, donde hay un fuerte empresariado, en Tarija es una relación muy directa entre el ciudadano y el Estado, el ciudadano y el municipio, el ciudadano y la gobernación. No hablo de tu candidatura, solamente de Rubén Costas y su actitud con La Paz. Me refiero yo Rodrigo Paz como ciudadano, no hablo Yo de como Rubén candidato. Costas como gobernador. Entonces yo veo que como ciudadano Rodrigo Paz desde el sur dice, oiga, este es un ejemplo, tanto el presidente que ha dado un servicio a una ciudad tan importante como es el teleférico, y por el otro lado un alcalde, o sea, bienvenido eso, y ojalá eso fuera transversal en todo el país, ¿no? Ojalá. Yo, Susana, entiendo que esta nueva manera de hacer política, de unidad demócrata, de los demócratas, esta nueva manera de reconocer y decir, bueno, si hay un liderazgo claro en el municipio de La Paz como el de Lucho Revilla, ¿por qué no dejar que trabaje por esa ciudad? Esta nueva manera de hacer política asusta.
y asusta principalmente al movimiento socialista. Sobre eso vamos a hablar, nos tenemos que ir a un corte, volvemos en nada. Quédese en esta casa, no es hotel, que estamos hablando de escenarios municipales, qué es lo que está pasando en La Paz, en Cochabamba y en Tarija.